Dos estudios recientes de población y recursos nos pueden ayudar a poner el foco en problemas endémicos de nuestra tierra. El primero de ellos, del Instituto Nacional de Estadística, publicado en mayo pasado, dice que 9 de los 10 municipios con menos renta anual están en Andalucía. Otro del CSIC, en colaboración con el Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía, habla de la mortalidad y la salubridad en los entornos rural y urbano. Y se deja entrever también que las provincias occidentales de Andalucía cuentan con un índice de mortalidad superior al resto de España, cosa que el primer estudio también confirma. ¿Vivir en el campo o en la ciudad? ¿En qué condiciones? ¿Con qué compañía? ¿Es el agricultor un ciudadano de primera? Con la ayuda de sociólogos y estadísticos vamos a intentar asomarnos, sin vértigo alguno, a este sombrío abismo. En la actualidad, la diferencia entre digamos, el medio rural y el medio urbano no son prácticamente importantes como lo eran en el pasado, ¿no? Las historias de la planificación urbana sobre la mortalidad es una historia que se remonta al inicio de la industrialización en el siglo XIX, pero que se ha mantenido relativamente estable. No podemos estar con los clichés de hace 50, 60 años, donde por un lado teníamos un mundo rural, atrasado, aislado, con una agricultura no modernizada, y en la actualidad pues eso no es así. Hoy tenemos una agricultura súper moderna, donde las nuevas tecnologías se están implantando. Volveremos con el estudio de la agricultura asociado a los entornos rurales. Afinemos ahora el foco de nuestras ciudades. Hemos trabajado tanto con secciones censales como incluso sobre grid de población de 1 kilómetro o de 250 metros incluso de diámetro, y las características que surgen en este nivel territorial pues son mucho más ricas y también difíciles de interpretar que el análisis municipal clásico. Lo que nos venía a decir este estudio es que si comparábamos a una persona de un determinado nivel educativo, por ejemplo un nivel educativo medio, con unas características familiares determinada, estaba casado y con un nivel de renta, por ejemplo, que era propietario de su casa, y lo comparábamos en el entorno rural o en el entorno urbano, el hecho de vivir en un entorno urbano desfavorecía, era un factor desfavorable para su longevidad. Es decir, a iguales características individuales socioeconómicas, era preferible vivir en el campo que vivir en la ciudad. Este partido intenso de tenis entre la ciudad y el campo, el primer set lo ha ganado el entorno rural, pero el partido continúa, porque en el campo la cosa ha cambiado sustancialmente. Hace 30-40 años, cuando se inició todo el proceso de modernización productiva, fruto sobre todo de los avances de la Revolución Verde, que es la intensificación de los cultivos, la utilización de insumos, de pesticidas, de fertilizantes, donde el objetivo principal era aumentar la producción, porque eso significaba garantizar alimentos a precios asequibles para la población. Bueno, eso 40 años después tiene unos efectos perversos no previstos en aquel momento, que son fundamentalmente la influencia que tiene sobre los recursos naturales y sobre el medio ambiente. Hoy la apuesta por una agricultura más sostenible es tanto del interés de los propios agricultores como del interés de las propias autoridades públicas, que tienen que velar por los intereses generales. Vamos con el segundo nivel, seguimos afinando. Al estudiar el cono suroeste de Andalucía, Huelva, Sevilla, Cádiz y sus alarmantes índices de mortalidad, se vio que el espacio no se puede considerar como un continuo. Había que afinar más y se llegó al contexto. El contexto de donde vive la persona, no solo las características personales, sino las características de tus vecinos. Veíamos, digamos, barrios mal clasificados, ruidosos, contaminados, y otros barrios bien clasificados, pero tanto había en zonas urbanas como en zonas que habíamos clasificado como rurales. Y a su vez metimos otra característica también recogida en el censo del 2001, que nos permitía clasificar el porcentaje de desempleo y también el porcentaje de hogares unipersonales, digamos, hogares con personas que viven solas, que también es más difícil sobrevivir en solitario que sobrevivir en familia, ¿no? Eso lo sabemos todos, ¿no? Y bueno, pues la cuestión es que al meter estas características del barrio de donde vives, el efecto de la penalización urbana desaparecía. O sea, es decir, ya no era el hecho de vivir
rodeado de cemento, sino el hecho de vivir en entornos de alguna manera desestructurados, ¿no? Paralelamente a ese proceso de concentración urbana, se está dando en algunas zonas un proceso de despoblación, que se están vaciando determinadas zonas rurales, por eso se llama de la España vaciada, ¿no? Pero hay otras zonas rurales que, sin embargo, lo que está produciendo es una reactivación de estas zonas rurales, debido precisamente a la enorme facilidad que hay hoy de vivir en un sitio y trabajar en otro. Hace referencia Eduardo Moyano a los agricultores tecnológicos que pueden vivir en la ciudad, controlando riego y alimentación del ganado desde sus casas, casi como un mando a distancia, lo que iguala el partido a dos sets. Las fronteras de lo rural y lo urbano están cayendo, pues ya no es tan determinante lo lleno de cemento que esté nuestro entorno, sino lo limpio que esté, igual que nuestros ríos. Los queremos próximos, pero han de estar limpios. Importa más lo civilizado que sean nuestros vecinos, el empleo digno que podamos alcanzar y el entorno, que no depende del otro. Lo hacemos cada uno.